integran la comunidad de la práctica clínica. Mañana hablaremos de las teorías del aprendizaje, el constructivismo de Vygotsky y otra serie de... brevemente, porque los pedagogos son muy pesados, teorías pedagógicas que demuestran cuál es el sustrato dinámico del aprendizaje basado en el lugar de trabajo. Entonces, la evaluación de ese aprendizaje en el contexto clínico debe de hacerse en el mismo contexto clínico, utilizando enfermos reales o simulados, y esto nos proporciona la autenticidad equivalente o paralela en la evaluación. Siempre viene a cuento mostrar la pirámide de Miller para destacar que, aquí, esto sí funciona, José, que no se trata aquí de estimar conocimientos bien puros o la capacidad para contextualizarlos en la práctica clínica, sino de evidenciar qué es capaz de hacer el estudiante, mostrar cómo incluso hacer, recurriendo a la evaluación clínica objetiva estructurada con el enfermo real, utilizando instrumentos como el MINICES o el enfermo simulado, estandarizado, que es el caso de los ECOES. Entonces, la necesidad de estructurar la medición de la competencia se basa en que los exámenes teóricos y la observación indirecta, entendido por tal la que no es sistemática, la que es demorada, la que es subjetiva del observador, a principios de los 80, Ronald Harden introduce, finales de los 70, principios de los 80, introduce los ECOES como pruebas construidas con enfermos y materiales enmarcados en contextos simulados. Entendiendo que esta prueba, y así ha sido, así es, evalúa de manera válida y reproducible el nivel de competencia clínica, la capacidad de desempeño clínico del alumno. Y puede predecir, aunque esto es discutible, pero es así, puede predecir, mañana lo veremos al hablar de la selección de los residentes y del ECOE americano de grado, el USMLE, puede predecir qué va a ser capaz de hacer el estudiante al inicio del pregrado. Esto tiene mucho valor. Entonces, el refinamiento de los ECOES en las últimas décadas ha sido claramente progresivo y ha llevado a su adopción por la mayor parte de las escuelas de medicina que hacen una buena evaluación. El ECOE efectivamente estandariza la estimación de la competencia, utilizando, lo veremos después, listados de ítem, escalas globales, y estandariza porque el contexto es cerrado, controlado, por tanto reproducible, y expone a los candidatos al mismo tipo de contenidos y tiempo. Circulan por unas ruedas, muchas veces simultáneas, que permiten examinar de la misma manera a cantidades muy elevadas de alumnos, números muy elevados, unos 150 en un día. En cualquier facultad es posible hacer esto. No hay variabilidad ambiental en la exposición y hay observadores y exposiciones múltiples que garantizan la fiabilidad de la prueba. Entonces, el resultado no solo se utiliza para ver que un alumno concreto es competente en una serie de dominios de la práctica clínica, sino que es tan importante más para evaluar el currículum, ver la adecuación del alineamiento de lo que enseñamos o creemos que enseñamos con lo que realmente aprenden los alumnos, entendiendo en este caso por aprendizaje su capacidad para entrevistar a un enfermo, hacer una exploración o resolver otro tipo de tareas o abordar otro tipo de tareas. En un ECOE, como sabrán, el paciente estandarizado es utilizado sistemáticamente, puede ser un actor, puede ser un paciente real al que se le prepara para responder a preguntas relacionadas con su enfermedad. Hasta un tercio de los pacientes en los ECOES en Inglaterra tienen una patología que se utiliza en el ECOE. Por ejemplo, un individuo con una valvulopatía aórtica pues simula una insuficiencia aórtica, si no está operado, claro, pues puede ser utilizado en este sentido. Se pueden utilizar vídeos, escenarios. ¿Quién observa al alumno? Pues en muchos casos el propio paciente. Después de que sale de la estación, el paciente puntúa en el listado, esto sí lo hizo, esto no lo hizo. Puede ser un profesor, pueden ser los dos, puede ser un estudiante adiestrado u otro miembro de la cadena sanitaria. Estos observadores constatan cómo dialoga, cómo pregunta, qué maniobras exploratorias hace, en una palabra, cómo interactúa con el paciente. Se pueden usar espejos unidireccionales para que el alumno no se sienta sobreobservado y se angustie. El alumno está con el enfermo. Si tiene un búho que está allí o dos, cuando ven visitantes a los ECOES y metes ahí 3 visitantes, están muy calladitos, pero el alumno tiene tres observadores de regalo y eso les estresa y disminuye su rendimiento. Y otra solución muy buena es poner vídeos en las estaciones. Nosotros estamos instalando el 12
vídeo, sistemas de registro con vídeo, para que después los profesores de ese bloque o de esa estación o de ese caso vean cómo han actuado sus alumnos. Y después el grupo de profesores vean realmente cómo se comporta. La exploración física saben que está limitada en los casos ECOE, porque muchas veces no se puede simular. Ahí va, perdón, no he hecho nada. Reinicia. Pero dale a 4 horas. Posponer. Que no veo, perdón. Posponer, sí. Posponer, bueno, le doy. Competencias que se evalúan en el COE, muy rápidamente. No, hay quien cree que el COE no evalúa conocimientos, claro que evalúa conocimientos, sobre todo aplicado a tareas. Recoger una historia, hacer una exploración, pedir interpretar pruebas, pedir investigaciones, hacer un diagnóstico diferencial, evaluar la gravedad de una enfermedad, prescribir tratamientos, establecer pronósticos, discutir un plan de manejo, educar al paciente y realizar procedimientos técnicos, en maniquíes las más de las veces. No miden los ECOES habilidades sociales, capacidad de organización del tiempo por parte del estudiante, motivación y otros aspectos. Esta diapo me gusta ponerla porque está sacada de Ronald Harden y la he dejado como está en inglés. Los contenidos de las estaciones, pues se hace una historia enfocada, se puede hacer historias en circunstancias difíciles o que tengan un grado de complejidad elevado. El examen de los pacientes, se puede testar la capacidad de tus alumnos para hacer cualquier tipo de exploración, cardiológica, abdominal, musculoesquelética, etc. La capacidad para prescribir, esta es una asignatura pendiente de nuestra facultad, los alumnos estudian mucha farmacología, pero yo no veo que sepan prescribir, andan muy flojos en prescripción. Nosotros no hemos incluido ningún aspecto de este tipo en los ECOES del 12. El reconocimiento y el manejo de la enfermedad aguda tenemos solo en parte nosotros, el manejo perioperatorio, valoración preoperatoria, seguimiento postoperatorio, cómo se da de alta a un paciente, cómo se le dirige a su médico de atención primaria y cómo se le explica cómo debe adherirse al tratamiento y considerar aspectos sociolaborales. Todo esto se puede meter en una estación ECOE. Lo mismo que el trabajo en equipo, la comunicación con colegas, etc. Retos de comunicación, no solo la comunicación normal de la entrevista clínica semiestructurada, sino otros aspectos éticos de la práctica médica y aspectos de la promoción de la salud, explicar al enfermo cuál es un estilo de vida saludable, el riesgo que tiene el tabaco, la hipertensión. Entonces, el ejemplo de contenidos de estaciones de ejecución e interpretación, aquí tienen algunas. Por ejemplo, en lo que respecta a un electrocardiograma se puede pedir que el alumno explique cómo se hace el registro, que lo haga realmente o que lo interprete, ¿no? Hay muchas posibilidades, todas. Aquí tienen algunas estaciones escritas en nuestro COE de interpretación de electros o placas de toras. Esta es una estación hecha por el profesor castellano que está aquí, en la que se describe una situación clínica de dos enfermos que tienen algunos datos comunes y se les pide que resuelvan el supuesto en la estación escrita. Aquí tienen una estación de patología testicular en la que se describen 4 historias, síntomas, signos, tratamiento y se pide que al alumno que paree cada una de estas imágenes con estas opciones, ¿no? Esta es hecha por el profesor López Medrano. Se pide que paren estas imágenes con el germen causal, el diagnóstico. Y después las estaciones prácticas, hay gente que cree que se trata de que el alumno muestre una habilidad manual concreta. Pero no es solo eso, pinchar la vena con éxito y que fluya la sangre. Hay que explicar los pasos y pedir consentimiento al paciente. Hay que conocer las indicaciones y la anatomía relacionada, la posición de la vena basílica o la vena cefálica. Hay que conocer los resultados y las complicaciones posibles. Y aquí tienen otro ejemplo de estaciones prácticas relacionadas con patología respiratoria, medir el peak flow o aplicar los inhaladores o la terapia o la oxigenoterapia. Son estaciones prácticas y estas están sacadas del ECOE de sexto, restricción cardiopulmonar, sutura, etc. El problema de los ECOEs en pediatría y ginecología, brevemente, diré que en pediatría la historia no hay niños que representen la patología. Se recoge casi siempre de la madre, que hace madre simulada, y para
la exploración se aportan fotos del niño, datos percentiles, cefálicos, de crecimiento, peso, signos físicos que el alumno lee delante de la madre y explica a viva voz a la madre. Los ECOES en ginecología es obvio que no se puede explorar a la mujer o a la enferma simulada en la estación, por lo tanto se utilizan maniquíes como una estación que tenemos nosotros de gine. La planificación y logística de los ECOES la ha introducido porque me lo han pedido. Saben que cuando se planifica un ECOE en un curso o en un currículum hay que determinar qué dominios competenciales queremos medir, comunicación, habilidades para recoger la historia, exploración, prescripción, interpretación, etc. Determinar los bloques temáticos que se quieren evaluar de acuerdo con el contenido temático del curso o del currículum, casos de patología digestiva, cardiopulmonar, ginecológica, etc. Dimensionar el número de estaciones de acuerdo con la duración del tiempo total de que disponemos, reclutar y preparar los enfermos simulados, los observadores en caso de que no sea solo el enfermo y otros materiales, disponer del espacio físico, recursos logísticos, la megafonía, el personal de logística y después la financiación. Esta es una prueba cara, porque los enfermos es tremendamente trabajoso la interpretación y pueden estar 12 horas seguidas con 150 alumnos que pasan por su estación y es agotador. Hay quien dice que está demasiado pagado, yo creo que está bien pagado, no voy a decir la cantidad si alguien quiere saber cuánto pagamos a un enfermo que está un día en un ECOE, pues se lo digo. Entonces, una cosa fundamental es determinar, analizar los resultados de la prueba, establecer el estándar setting, el punto de corte, ver la relación con lo que se ha enseñado, seguir el trayecto longitudinal de progreso de los alumnos si es que se da, etc. Aquí tienen me gusta mucho esta diapositiva de una facultad inglesa donde ven cómo en cualquier cubículo se puede montar un ECOE. Hay quien cree que si no tienes una arquitectura ideal no puedes montar un ECOE. Y sí se puede montar un ECOE, fíjense. Aquí esto es una rueda donde el alumno va pasando por las estaciones. Si uno habla abajo se puede hacer un ECOE aquí. A esta circulación se le llama rueda y todo esto se dirige por megafonía. Los alumnos oyen unas órdenes para entrar y salir de las estaciones. Aquí tienen, por ejemplo, no sé si corto la diapositiva por arriba, esto es un esquema que se da a los alumnos que van a pasar en el ECOE de tercero por 6 estaciones para que el alumno sepa, no se ve aquí, ¿lo ven ustedes aquí a la izquierda? Vale, el que no lo veo soy yo. A qué hora entra en la estación, por qué estaciones circula y a qué hora sale de la estación. Esto ayuda mucho en el movimiento logístico. El diseño de un caso, también pidió que lo cuente brevemente. Cuando uno quiere, por ejemplo, hacer un caso ECOE de una patología abdominal, por ejemplo, un dolor abdominal, pues el encargado del caso decide, todas las estaciones por convención puntúan 100 puntos, y el que elabora el caso dice, pues yo la anamnesis considero que debe tener 32 puntos en este caso, la exploración 28, la comunicación 20 y las relaciones, el informe clínico va a hacer el alumno a la segunda estación 20, siempre el sumatorio es 100. Decido si el caso tiene solo valoración clínica, entrevista clínica y exploración, o también un informe escrito en una segunda estación aneja a esta. Se determina el tiempo de duración de la estación, primera, segunda, y se definen los dominios competenciales que se quieren evaluar y la naturaleza del caso. Característicamente el alumno se encuentra, antes de entrar a ver al enfermo, lo que se llama la situación de partida, donde dice que esta mujer de 39 años acude por dolor abdominal, se le dan las constantes para que no se tome tiempo registrándolas y se le dice lo que tiene que hacer. Una anamnesis, una exploración física ajustada al caso y explicar al paciente sus impresiones diagnósticas. Entonces, todo esto consta en la situación de partida. En cuanto el alumno la lee, empieza a trabajar con sus scripts mentales, es decir, dolor abdominal, y se les insiste, porque hay quien cree que no se debe decir nada acerca de una estación ECOE, es un error. A los alumnos hay que, incluso no pasa nada por decir, van a ver ustedes un caso de dolor abdominal y otro de dolor torácico, nosotros se lo decimos a los de tercero. Entonces se trata de que aprenda el alumno, no de que supere el examen mejor o peor. Entonces se dice, lean el diagnóstico diferencial del dolor abdominal, sensolato, o del dolor torácico, y sepan qué hay que hacer, y preguntar y explorar en un individuo que le duele tórax, y sepan que si le duele tórax puede ser la patología abdominal, y al revés, puede tener una patología abdominal y manifestarse. Por lo tanto, no hay ningún problema de este tipo. En las situaciones de partida de las segundas estaciones, pues se les dice,
Tienen, en un caso de patología respiratoria, interpreten una espirometría, pongan los datos más importantes de la anamnesis, vean otra prueba, a lo mejor un tórax o lo que sea, la gasometría, o vean estas radiografías y elaboren unos diagnósticos alternativos. Aquí tienen el ejemplo de un informe de segunda estación en el que hacen resumen de análisis de exploración, allá describen las pruebas que se les facilitan, se les sugiere que hagan un diagnóstico diferencial, que pidan pruebas adicionales y que sugieran medidas terapéuticas. Y se suele puntuar dependiendo de la importancia o de la se les pide que se les puntúa con más puntos unos diagnósticos que otros, claramente. ¿Cómo se adjudica la puntuación en las estaciones ECOE? El propio paciente u otro observador cumplimenta los listados de ítem, hecho o no hecho, en los diferentes dominios, y esto se hace cuando el alumno abandona la estación. Aquí tienen un ejemplo de un listado con los ítems que eligió quien diseñó el caso, el paciente determina si lo hizo o no lo hizo, si hizo una maniobra exploratoria o no la hizo, después le valora la comunicación, es cordial, respetuoso, es empático, sabe preguntar, sabe escuchar, organiza y conduce. A los alumnos se les explica qué es saber escuchar, cuál es el fundamento y la estructura de la entrevista clínica semiestructurada. Y desde hace 2 años utilizamos también un juicio holístico, una escala global de la competencia. La escala global estima el constructo. A los pacientes se dice, bueno, usted considere en qué medida este alumno le gustaría que fuera su médico, o el médico de su familiar. Entonces, se les dice que valoren todo. Cómo hizo la anamnesis, cómo hizo la exploración, cómo se comunicó, etcétera, etcétera. Entonces, manejamos una escala de Likert de 5 puntos que va desde incapaz de demostrar competencia a demostrar un nivel superior al normal de competencia. El sumatorio de puntuaciones en todos los dominios, en todas las estaciones de un ECOE, determina el rendimiento del alumno en el COE. Aquí tienen el sumatorio del ECOE de tercero de este año, hecho por el profesor Lagares. Ven aquí una estación de tórax, otra de abdomen, anamnesis, exploración, comunicación y el informe. El sumatorio determina una puntuación que después puedes convertir a una nota de 1 a 10. Y aquí este es el registro de los rendimientos del alumno en este COE de este año. ¿Cómo se determina el punto de corte? En general se admite que en los ECOES que un rendimiento del 63-65% es aceptable. Podemos recurrir al método de Angoff, en el cual los jueces consideran todos los ítems o las estaciones por separado y dan una nota de paso de la estación. O se puede utilizar el método de Hofstee, en el cual se determinan los máximos y los mínimos aceptables para fallar y para superar el ECOE. Entonces, la diagonal de este cuadrilátero corta la curva de rendimientos o de scores del ECOE y se determina, por ejemplo, en este caso, se considera que es un ECOE correcto el 65% de la puntuación. Bueno, la fiabilidad del ECOE. La realización de múltiples tareas en múltiples dominios a través de una muestra suficiente de casos permite inferir de manera reproducible o fiable el nivel de competencia del alumno. Así de simple. A más estaciones, mayor fiabilidad y más alto coeficiente de generalización de la prueba. Pero claro, no podemos poner un número infinito de estaciones porque el tiempo y la logística no lo permiten. Aquí resumo connotaciones datos de la literatura que nos dicen que pueden bastar 6-10 casos para estimar la capacidad para reunir los datos en una entrevista clínica, pero tantas como 25 para estimar habilidades de diagnóstico diferencial en alumnos del grado avanzados o el uso apropiado de pruebas diagnósticas. Van der Vleuten nos dice que se necesitan entre 3 y 12 horas para obtener coeficientes de generalización de la prueba que rayen altos, es decir, 0,80. Nosotros en el 12 calculamos que exponemos a los alumnos a unas 10 horas de ECOE y 30 estaciones en la totalidad. La validez del ECOE. Podemos hablar de validez del constructo, que indica en qué medida los candidatos que obtienen mayor puntuación tienen en realidad y verdaderamente un nivel más alto de competencia, es decir, actúan mejor con el enfermo que el que puntúa más bajo. Como el ECOE en definitiva es una estación artificial, no podemos ser demasiado optimistas y tenemos que reconocer que solo podemos hacer inferencias
de la verdadera capacitación para la práctica clínica, porque es un ambiente simulado, artificial. Está la validez del contenido, que es también muy importante, determina en qué medida las habilidades, las competencias incluidas en las estaciones, se correlacionan con los objetivos del currículum. Esto es fundamental. Por eso la muestra debe ser representativa de todos los dominios evaluables. En la ecuación de evaluación de Van der Vleuten, aparte de la content y la construct validity, está el impacto educativo, la aceptabilidad, la practicabilidad y la relación coste-eficiencia. En relación con el impacto educativo, el resultado del examen puede reforzar o minar el aprendizaje. No, la propia aplicación del examen puede forzar o minar el aprendizaje. El axioma nuclear en la enseñanza basada en competencias es que la evaluación dirige el aprendizaje y que el estudiante suele enfocar su atención y su esfuerzo más al rendimiento en exámenes que al alcance de objetivos docentes. Usted que quiere ser un buen médico, decimos en inglés well-rounded doctor, pues haga práctica clínica, no empolle tanto, ¿eh? Entonces, los efectos del MIR hablaremos mañana, hablaremos de la prueba MIR. Para mí es un tema muy importante, me gusta mucho, nunca lo hemos tratado, entonces mañana hablaremos de esto. El resultado influencia netamente el currículum. Mañana hablaremos de cómo el snapshot, el estudio que han hecho, la entrevista que han hecho las 128 escuelas de Estados Unidos y Canadá, demuestran patentemente que la introducción de los ECOES ha conmovido la estructura curricular y la manera de evaluar de los alumnos y ha beneficiado la estructura curricular. La aceptabilidad de los ECOES es muy buena, ha sido creciente desde que se introdujeron en el pregrado y está claro que es eficiente en el uso del tiempo del currículum, tiempo de los evaluadores, que es aplicable, rentable, aunque es discutible porque el precio es alto. Vamos ya a la parte final. La planificación de los ECOES es esencial, adecuar la exposición docente a la que sometemos a los alumnos, qué les enseñamos, cómo son las rotaciones, qué hacen en ellas, y la evaluación. Ese alineamiento entre las competencias a alcanzar, definidas en el mapa del currículum, si es que la facultad lo tiene, con el diseño global del ECOE es fundamental. Hay que definir qué enseñamos, comprobar si adquieren esas competencias los alumnos. Por eso el diseño longitudinal, a través de los cursos clínicos, que proporciona una visión global y equilibrada de los contenidos, en función de los bloques de estudio y las respectivas competencias, es fundamental. Les pongo porque si pusiera esto en relación con estos ECOES, aquí hay alumnos y tomarían datos y se los soplarían a sus colegas. Este es el blueprint de una escuela inglesa, donde ven aquí bloques temáticos que eligieron los profesores de ese currículo, de esa escuela, en relación con estas patologías, cardiovascular, respiratoria, gastrointestinal, etc. Decidieron que en todas iba a considerarse la historia, que solo en algunas la exploración, que en algunas iba a evaluar la capacidad para dar de alta, la gastroscopia, o obtener un SMI, y los procedimientos prácticos. Aquí solo tomar la tensión con un aparato de tensión, aquí determinar el peak flow, aquí ver el fondo de ojo, etc. Esto es lo que se llama un blueprint. Los casos del ECOE son contenidos específicos, por lo tanto hay que asegurar una buena mezcla de las presentaciones más comunes. Las presentaciones más comunes, disnea, tos, edema, dolor, fiebre, las enfermedades más comunes, respiratorio, asma, EPOC, etc. Obviamente, al ser los casos contenidos específicos, cuantas más estaciones de patología respiratoria pongamos, mejor evaluamos la capacidad del alumno para hacer una historia neumológica en exploración. En diferentes contextos, idealmente la sala, la urgencia, la atención primaria, enfermo agudo versus crónico, tener la exploración neurológica. Lo ideal en un plan longitudinal, como el del 12 de octubre, es que todas las exploraciones posibles, incluidas algunas detalladas, sean contempladas. Esto requiere poner 2 o 3 casos en las patologías mayores en línea portal, digestivo, cardiología, neurología, endocrinología, etc. Y también una perspectiva longitudinal, incrementar la dificultad de las labores desde los COEs de tercero a los últimos. Pedir que en el sexto el alumno repentice ante el enfermo después de entrevistarle y explorarle, sea capaz de decirle: creo que usted tiene una osteocondritis o un dolor isquémico cardíaco, o tiene, no decir como
nosotros pedimos todavía, bueno, decirle al enfermo que le vais a pedir unas pruebas y ponerle un tratamiento y dar las gracias y decir buenos días o buenas tardes y salir. En el ECOE americano se valora que el alumno, después de entrevistar y explorar al enfermo, haga un diagnóstico diferencial y un plan de manejo que no se penalice si no es acertado, pero que tenga un contenido y una estructura, que tenga sentido. Bien, después es fundamental en la planificación analizar el rendimiento secuencial de un alumno por los ECOE sucesivos. Nosotros tenemos ahí un material, no tenemos tiempo, dirán, pues háganlo, de analizarlo, tenemos el material y Alfonso y vamos a ver si lo conseguimos. Miramos para atrás porque nosotros ya tenemos generaciones de alumnos que han hecho el ECO de tercero, cuarto, quinto y sexto, y después analizar el rendimiento interno por cursos. Este es el plan en nuestra, esto no sé por qué me persigue, pero... Las maravillas de Windows. Ya, bueno, entonces este es nuestro plan. Saben que nuestro currículum tiene estos años preclínicos. Nosotros estamos muy satisfechos con este ECOE formativo en tercero, en el cual ahora explicaré lo que hacemos, y los ECOE sumativos de cuarto, quinto y sexto. De sexto es un ECOE de grado que se hace a nivel de facultad. Los tres hospitales, los alumnos de los tres hospitales participan en ese ECOE. Entonces el plan longitudinal de nuestro ECOES es este es el ECOE de grado, y el ECOE de tercero es la joya de la corona. Nosotros saben que tercero es un curso con una carga teórica brutal. Si nos fijamos, el alumno no hace más que empollar teoría. Entonces, una lucha interna que demuestra que el currículo es modificable desde una estructura en principio rígida y que es posible hacer que nuestros alumnos en tercero tengan una inmersión clínica precoz con rotaciones que aprovechan por atención primaria, medicina interna y cirugía. Eso es nuevo, aprenden más de lo que nosotros esperábamos. Ahí en atención primaria ven enfermos normales, con exploraciones normales, pero eso es fundamental. Entonces, nosotros les damos un curso de transición de básicas a clínicas de 2 días, en los que les explicamos, entre otras cosas, la enseñanza basada en competencias, en el contexto clínico, lo que es un ECOE, entre otras cosas. Y además nuestros alumnos resuelven casos estructurados de esta serie y del British Medical Journal of Students, y les damos talleres de exploración clínica y de sutura. Entonces, el objetivo del ECOE tercero es un ECOE formativo. Para que el alumno no esté estresado, no se le pone nota con este ECOE. Es formativo, se le da retroalimentación. Evaluamos la competencia clínica, les familiarizamos con la prueba y después tratamos de mejorar su capacidad para la práctica. Evaluamos la calidad del feedback administrado por los alumnos del último curso, que son los observadores, y medimos la aceptabilidad pasándoles una encuesta. La aceptabilidad es altísima. Si el Likert es de 5, pues las puntuaciones son de 4,9 todas. Están entusiasmados. Es un ECOE simple de 2 ruedas, con 4 estaciones clínicas y 2 escritas. Este es el esquema de nuestro hall. Cualquier edificio, digo, puede permitir hacer 2 ruedas simultáneas, la A y la B, 70 alumnos aquí, 70 alumnos aquí, vienes a las 8 de la mañana, acabas a las 8 de la tarde, con 1 hora para comer. Es el esquema de nuestro hall que les damos a los alumnos para que sepan orientarse en el espacio. Entrenamos a los alumnos de sexto. Esto es fascinante. Aquí tenemos a Sandra y a Julia, que han participado este año. Los alumnos de sexto evalúan mejor, o tan bien como nosotros, dan el feedback, evalúan mejor que el enfermo simulado. Rellenan muy bien los listados y la calidad del feedback que dan de las retroalimentaciones es buenísima. Entonces hacemos un mini COE preparatorio para entrenar a los observadores. Les decimos que cuando den el feedback tengan en cuenta este esquema, cómo hizo el alumno, cómo se comunicó, cómo hizo la anamnesis, ahora en la estructura de contenidos, cómo hizo la exploración, y esto funciona muy bien. La encuesta de satisfacción le he dicho que es muy alta. Como son alumnos de tercero, no les podemos pedir más que apunten preliminar, de una manera muy esquemática, describan la anamnesis y la exploración, y si pueden aporten algún diagnóstico diferencial, o qué pruebas pedirían, y qué medidas de tratamiento, y como dije antes, saben o hacen más de lo que esperábamos. La exposición docente de los alumnos de cuarto y quinto, saben los que trabajan el 12 de octubre, que tienen 8 meses de rotaciones clínicas, 4 cada año, por esos bloques que hay ahí. Los ECOs son similares, son 11 estaciones, 4 clínicas, 4 escritas, una técnica, y las patologías son las de los cursos,
Aquí tienen neuroendocrino, pediatría, psiquiatría. El ECOE de psiquiatría se hace aparte de este, o sea, se hace el 12 de octubre, pero no está englobado aquí. Y además tenemos una fase escrita en la que les ponemos 30 preguntas del tipo extended de pareamiento múltiple, y no sé si tengo alguna aquí. Y este es el esquema del suelo de nuestro pabellón con las 11 estaciones en vez de las 6, es decir, se utilizan los pasillos, las entradas a los auditorios. El test de Extended Matching Question se administra en los 4 cursos y son 100 viñetas o 100 y pico viñetas clínicas que el alumno tiene que casar con esta lista de diagnósticos. Por ejemplo, aquí se trata, el problema de presentación es el ojo rojo, y aquí tienen una serie de diagnósticos, y aquí tienen 5 viñetas y tienen que parear estas viñetas con uno de estos diagnósticos, ¿no? Aquí tienen un caso de digestivo con estos diagnósticos y estas viñetas. Este test tiene mucha utilidad, sobre todo cuando se ve transversalmente. Y ya acabo. El problema del ECOE de esto es que es un ECOE de facultad que a nosotros no nos permite. Yo participo, otros profesores, la profesora Villena, participamos en la elaboración de este ECOE, pero es un ECOE que hacen los alumnos de los 3 hospitales. A mi juicio tiene una validez limitada porque no se puede examinar todos los casos, la especificidad de casos suficientes, los casos suficientes como para tener una valoración, una validez más que adecuada. La fase escrita es un test más como el que hacen en las academias y no nos permite completar a nosotros el diseño longitudinal de los 4 ECOEs. Yo siempre sugiero en esos mítines aumentar el número de estaciones clínicas en detrimento de las prácticas. Se supone que un alumno es capaz de meter una sonda en un maniquí o de hacer una punción menor en una vena de un maniquí, y el ECOE americano, por ejemplo, que es ECOE para graduar de grado, no incluye estaciones prácticas, todas son clínicas y más complejas, de mayor duración. Entonces, nosotros, ese ECOE en el que no podemos completar nuestro esquema, pues repite algunos contenidos y no nos permite meter otros que completarían nuestra secuencia longitudinal. Y lo mismo pasa con las preguntas de tipo Matching Question. Ya acabo. Las conclusiones son que el ECOE representa el instrumento evaluador más consistente y útil de la competencia clínica en el pregrado, permite evaluar la competencia en la práctica totalidad de las tareas clínicas, el sumatorio determina de manera fiable y reproducible el nivel de competencia graduado, y el grado de cumplimiento del programa docente entendido por tal, la práctica clínica en este caso. Es un instrumento imprescindible para medir la adecuación de la enseñanza clínica. Tanto el diseño y planificación de los ECOEs como el análisis de los resultados debe hacerse con una perspectiva longitudinal y debe integrar a todos los profesores clínicos. Esto no es una cosa de unos que se reúnen ahí en un gabinete. Nosotros quizás no tenemos una participación, aunque todos los profesores de todas las patologías participan y han creado los casos, nos falta justamente reunirnos para considerar esto, los resultados de una manera más sistemática, ¿no? Es fundamental el ECOE formativo en el primer curso clínico en el cual se aplica, y el alumno debe ser expuesto idealmente a 20 y tantas estaciones y no más. Está por determinar, lo veremos mañana, qué utilidad tiene o qué validez tiene el ECOE, de grado todos los ECOEs de un currículum, para seleccionar a los graduados para los puestos de residencia. Como dije antes, la selección de quién es el mejor candidato para ocupar esta plaza de neurocirugía no está resuelto, es un tema muy difícil, muy complicado, que da muchos quebraderos de cabeza, y mañana verán el esfuerzo psicométrico y de otro tipo que se hace por ahí fuera. Mientras nosotros aquí seguimos quejándonos como plañideras. El MIR, las academias, pero no hacemos nada. Muchas gracias.